Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Quirión. Estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano, y hemos hecho 3 sesiones ya viendo la primera parte de este capítulo 10, que se titula Ciencia, sobre preguntas y respuestas, sobre preguntas que le hacían a Lee Carroll para que le contestase Quirión y alguna repregunta que formulaba el propio Lee. A continuación, lo que vamos a ver es la segunda parte de este capítulo 10, que es una canalización que se llama La sorpresa de Sedona, dada en Sedona, en Arizona, en marzo de 1995. Es una canalización muy larga en la que habla de muchas cosas, entre otras de ciencia y de matemáticas. Por eso está incluida en el capítulo de la ciencia. Pero, sin embargo, la parte que vamos a ver hoy, pues habla de cosas diferentes, todavía no propiamente ni de ciencia ni de matemáticas, pero de cosas de gran interés. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta audiencia, esta canalización llamada La sorpresa de Sedona. Y dice así: Saludos, soy Quirión del servicio magnético. La pausa efectuada antes de este saludo ha sido para usted, socio mío, ¿verdad? No explica cuál fue la pausa. Pues sabe que apenas sí puedo esperar a empezar a hablar ante los que se encuentran ahora delante de usted. Quirión nos aprecia mucho, eso lo sabemos, y aprovecha la mínima oportunidad para decírnoslo. Oh, queridos míos, algunos de ustedes se sientan aquí con tanta incredulidad. Eh, Es el estilo directo que tienen los reveladores. No tienen pelos en la lengua y dicen las cosas. A veces puede parecer que son muy delicados y saben serlo, pero otras lo dicen con claridad. Hay muchos asistentes a esta audiencia que son completamente incrédulos de esto que están viendo. Y a pesar de ello, les honramos y les amamos. Pues es difícil para ustedes creer que pueda haber una cosa así como estos mensajes desde más allá del velo, mensajes de Dios. La dualidad es fuerte entre ustedes y les impide ver al sí mismo Dios que cada uno lleva dentro. Pues como pueden comprender, la comunicación sería instantánea en el caso de que cada uno de los asistentes pudiese reconocer al yo superior, al sí mismo Dios que lleva dentro. Entonces la comunicación sería instantánea. Esto el libro Durantia le llama la fusión con el ajustador del pensamiento, y en otros textos se conoce como el Cristo en ti, la fase del humano divino, alcanzar el estado de iluminación, etcétera, etcétera. Pues como pueden comprender, repetimos, en caso de reconocer el yo divino superior en cada uno de los incrédulos, la comunicación sería instantánea y no necesitarían del desafío de la canalización de esta noche. Se lo hemos dicho así muchas veces y lo volveremos a decir mientras se acostumbran a la voz de mi socio que les habla ahora y se acostumbran al poder que tienen ante ustedes, representado por el tercer lenguaje que se les está transmitiendo, lenguaje energético sutil. Pues llenamos esta sala no solo con amor, sino también con entidades del grupo del Crión. El Crión es un conjunto de entidades que pueden estar junto a ustedes, en las salas, en el fondo y delante de ustedes, y que les envuelven en sus brazos diciéndoles: oh, querido mío, le conocemos por su nombre. Esto forma parte en cada audiencia de Crión de esa parte inicial en la que deja pasar un tiempo sin entrar en materia para permitir que las energías de los asistentes se fusionen con las energías de los otros asistentes extrafísicos, por ejemplo, en este caso, de los del grupo de Crión.
y de esa forma se pueda establecer esa comunicación a través del tercer lenguaje de la que está hablando, siempre que estén armonizadas las energías. Para eso, pues deja que pase un rato, que la gente se calme, que la gente se relaje, que la gente entre en un enfoque de atención en lo que está ocurriendo y eso permita esa consonancia energética. Su cita previamente acordada para estar aquí es absoluta. ¿Por qué dice absoluta, Crión? Porque esa cita es uno de los acontecimientos de acuerdo previo entre las conciencias, de acuerdo previo incluso antes de nacer, de las conciencias, de forma que se iba a producir con seguridad debido a ese acuerdo previo. Su cita previamente acordada para estar aquí es absoluta. Eso es algo evidente para algunos de ustedes, para otros, en cambio, es menos evidente. Cada uno de ustedes tiene una cita previamente acordada para estar sentado en la silla que ocupa ahora. Por cierto, también para estar viendo una grabación de vídeo de esta información o de oyéndola de audio o leyéndolo en el libro. Exactamente igual. Mientras escucha las palabras del Espíritu y reciben la energía del amor desde la fuente central. Y la razón por la que se han sentido motivados para estar aquí, para recibir esta energía, es porque esta es la energía del hogar. Ustedes resuenan ante ella, la anhelan y la recuerdan. Así pues, es con un gran honor que les digo que esta sala está llena esta noche de un potencial para cambiar la vida. Potencial de transformación, potencial de despertar y de inicio de la vía espiritual de forma consciente, expresa, intencional. Esa, naturalmente, es la razón por la que se encuentran aquí. Habéis venido porque esto es una ventana de oportunidad que se abre para que a partir de este momento seáis conscientes de lo que es esta vía y la adoptéis en vez de inconscientemente, como todo el resto de conciencias no despiertas que hay en el mundo, de forma consciente. Es los que están en el camino espiritual de forma expresa. Puede parecerles extraño que el maestro magnético acuda ante ustedes para curar sus corazones y ofrecerles información sobre el amor. El maestro magnético, energías, curar corazones, información sobre el amor. Claro que sí. Una cosa es la función, esto lo sabemos por el libro de Urantia. También, una cosa es la función que tiene un personaje y otra el personaje. Según la función hay jerarquías de huestes y órdenes de seres, pero los personajes, en su esencia, provienen todos de la misma unidad. Por lo tanto, a pesar de la función, el maestro magnético, Crionte, puede perfectamente hablar del amor y curar tu corazón y todo lo que haga falta. Pero eso es lo que es la energía de Crión para este planeta Tierra en concreto, curar los corazones y hablar del amor, aparte de sus otras funciones energéticas. Otros se les acercarán con información más específica sobre el linaje, la historia, otros reveladores y los acontecimientos futuros. Pero el Quirión está aquí para aumentar su conocimiento e invitarles a participar en la sensación de lo que supone ser una pieza de Dios desde la gran fuente central, pues como el resto de las revelaciones que manejamos aquí en este espacio sutil. Lo que sigue ahora, queridos míos, son discusiones sobre el universo y ahora va a introducir el primer tema de esta canalización. Pero el tema que va a introducir primero dice que es un antecedente a lo que va a decir después. Antes de continuar,
deseamos decirles algunas cosas sobre su zona, entre paréntesis, Sedona, Arizona. Va a hablar en concreto de esa zona. Pues hay en su zona muchos que no viven aquí y que pueden estar interesados en saber lo que ocurre aquí. Algunos de ustedes son totalmente conscientes de lo que está a punto de serles transmitido, pues se sientan en medio de un vértice. Cuando he oído lo de vértice, he tenido alguna duda y he dicho, ¿se habrá equivocado el traductor? Porque yo a Crión le he oído hablar de vórtices. Y entonces, pues lo que he hecho ha sido consultar. Y he consultado, ahora se puede consultar muy fácilmente. Para estas cositas sí que es efectiva la inteligencia artificial. Y la pregunta era las diferencias en Crión entre vértices y vórtices. Y me dice, según Crión, existen diferencias entre vértices, vórtices y portales. Un vértice no es un portal, sino una zona con mucha energía en movimiento, como un remolino. Un ejemplo de vértice es Sedona, Arizona, de lo que nos está hablando hoy. Vórtice, un nodo donde las energías chocan y la energía se mueve constantemente. Bueno, parece que pudiese ser parecido al vértice. Para algunos estar en un vórtice puede sentirse bien por un tiempo, pero es difícil vivir allí. Vale, no le veo demasiada diferencia con el vértice, pero lo acepto. Portal es un nodo que se superpone y amplifica a Gaia. Los portales de la nueva energía y de la nueva era están establecidos y son estáticos y sirven como portales de comunicación con el resto de la galaxia, como las bibliotecas del planeta. Y de hecho, Crión da una lista de portales. No la vamos a comentar ahora porque es larga y nos salimos de nuestro tema, pero se puede consultar. Y luego un vortal con V, que dice Crión que es mitad portal y mitad vórtice. Entonces tenemos vértices, vórtices, portales y vortales. Y luego especifica que todos estos nodos, incluyendo portales, vórtices y vortales, los vértices no, porque el vértice no dice que sea un nodo, son creados por la rejilla cristalina, la cual a su vez es creada por la conciencia humana. Al final nosotros somos los creadores, la conciencia humana, porque ahora estamos en personaje humano, pero en realidad es nuestra conciencia interna, nuestro árbol de conciencia. Los nodos absorben energía que ya no es necesaria, lo cual contribuye a la recalibración de la rejilla cristalina. Los nodos ocurren cuando hay una superposición específica de las tres rejillas de conciencia humana. Gaia tiene un campo aparte del cristalino y cuando la rejilla cristalina se superpone con Gaia, en ciertos atributos hay una acumulación de energía que crea un nodo. Bien, pues los nodos, según nos dice Crión, son la superposición de la energía de la rejilla cristalina generada por la conciencia humana cuando toca con la rejilla cristalina propia de Gaia. Pues esto es lo que hemos aclarado. Hasta ahí. Y sigue diciendo, no cometan ningún error. Un vértice no es un portal. Bueno, lo acabamos de ver. Los portales de la nueva energía y de la nueva era están establecidos y son estáticos, lo que significa que no se moverán. Insisto, hay una lista que da Crión. Están siendo construidos y preparados en las zonas de las que les hemos hablado con anterioridad y servirán los portales como portales de comunicación desde ustedes con el resto de la galaxia. Nos lo dice con claridad Crión. ¿Cuándo servirán de comunicación con el resto de la galaxia? Pues cuando estemos preparados para comunicarnos con el resto de la galaxia, que ya está empezando. No se quiere reconocer, pero ya está empezando. No se quiere reconocer oficialmente, pero ya está empezando. De hecho, ya hay comunicación. Estos portales son, de hecho, como las bibliotecas del planeta. Esta zona, Sedona, no es una de esas. Ha dicho Seón que Sedona, ha dicho Crión que Sedona es un vértice, no es un portal. ¿De acuerdo?
Esta zona no es una de esas, pues esto es un vértice. Se trata de una zona como lo que podría ser un torbellino en su meteorología o como un remolino de agua. Es decir, hay una gran cantidad de energía en movimiento moviéndose a la manera de las agujas del reloj, que es donde se encuentran sentados esta noche, en el centro de ese reloj, de esa energía moviéndose en el sentido horario. El agua, cuando se arremolina, por un efecto, creo recordar que se llama el efecto Coriolis y algunos otros efectos más, en el hemisferio norte el remolino gira en el sentido de las agujas del reloj, en sentido horario, y en el hemisferio sur gira en el sentido antihorario. Entonces, como Sedona, Arizona está en el hemisferio norte, pues por eso dice Crión que gira la energía en movimiento en el sentido horario. Quizá les interese saber que existe un vértice hermano en el país que ustedes llaman Perú, un vértice hermano de ese de Sedona, en Arizona, pues hay otro en Perú, sobre el gran lago del altiplano que hay allí. Se llamará el lago Titicaca. Hablo de oídas. Se corresponde con este vértice y tiene un movimiento contrario al de las agujas del reloj, movimiento antihorario. El de Sedona, movimiento horario, el otro vértice de Perú, movimiento antihorario. Mientras están aquí, imaginándose el agua que gira en el remolino, porque acaba de poner el ejemplo Crión, las rocas que se encuentran dentro de su vértice, el de Sedona, acumulan energía, ya que las rocas afectan al paso del agua. Está haciendo el símil del agua con el símil de la energía. Y entonces, igual que en un río, cuando el agua pasa por la roca, pues se ve afectado por ella, y la roca afectada por el paso del agua, lo mismo la energía. Y se produce un aumento de la energía alrededor de las rocas, situadas en medio de una corriente que se precipita. Está hablando igualmente del agua y de la energía en este caso. Este vértice en el que están sentados no es nuevo, queridos míos, y no deberían confundirlo ni tomarlo como parte de la nueva era. Pues los que vivieron en esta zona hace 1000 años, que debían ser algunos indios nativos, raza roja, conocieron las mismas anomalías de la energía que ustedes experimentan hoy. Y si buscan en sus escritos y en sus pinturas y dibujos, ellos se lo indicarán así. Pues a ellos les sucedieron las mismas clases de cosas interdimensionales que ahora les suceden a ustedes. De modo que no es nada nuevo, a pesar de lo cual se sigue sintiendo. Bueno, esto de que sucedan cosas interdimensionales en los vértices, vórtices, portales y vortales, tal como hemos visto antes, tiene su sentido porque son alteraciones o singularidades respecto de la energía general de un plano. Por ejemplo, el plano físico material tiene una energía general, y donde hay una singularidad y la cosa cambia de características, es precisamente en uno de esos nodos, tal como ha dicho Crión antes, porque tocan o se superponen con las energías de otros planos. Y entonces es donde suceden cosas interdimensionales, entre dimensiones, porque ahí es donde tocan las energías de las dos dimensiones. De modo que no es nada nuevo. Esto ya llevaba pasando 1000 años, a pesar de lo cual se sigue sintiendo. No es nada nuevo y además esto sigue ocurriendo exactamente igual. A medida que la energía gira y aumenta, estoy haciéndolo al revés porque el sentido horario es este. A medida que la energía gira y aumenta
contra las rocas, estas cambian, las rocas, pues quedan polarizadas con la energía que se pega a ellas. Claro, esto es un poco como la ionización, un fenómeno similar. Es decir, eh, de alguna manera esas rocas adquieren una determinada polaridad debido al contacto con esas energías que giran en forma de remolino. Pues quedan polarizadas con la energía que se pega a ellas. Esto ha sido bien documentado a través de sus épocas y ustedes disfrutan de información específica procedente de muchas fuentes acerca de las especificidades de cada roca grande. Allí en Sedona, pues parece ser que eso está estudiado a lo largo de la historia. Pues las polarizaciones de las rocas corresponden muchas veces a los sentimientos positivos y negativos, los del hombre y de la mujer. Toca aquí Quirión ligeramente la cuestión del principio de generación. Esas dos diferentes energías en las que, entre otras maneras, se polarizaron algunas características de la energía después de la dualidad. Aunque el principio de generación nos dirá el Kybalión que viene desde el origen del universo. Quizás es que desde el origen del universo físico-material tal como lo conocemos, ya previamente se había entrado en la dualidad, efectivamente. Repetimos y seguimos, pues las polarizaciones de las rocas corresponden muchas veces a los sentimientos positivos y negativos, los del hombre y de la mujer, diferentes sentimientos para diferentes zonas. Claro, todo esto es cosa, ha dicho Crión, a lo largo de la historia, en esos 1000 años, de cuando todas estas cuestiones, a través de los chamanes, pues había sensibilidad con respecto a ellas. Ahora no hay sensibilidad respecto de las energías sutiles, ni respecto de los principios universales, ni respecto de nada de la espiritualidad. Con lo cual, ahora lo más que se podrían hacer serían las mediciones de los fenómenos psíquicos desencadenados en catarata por esos fenómenos energéticos sutiles, más no. Dependiendo del tamaño de la roca y de la fortaleza del vértice. Estos diferentes sentimientos para diferentes zonas, debido a la polaridad positiva-negativa, hombre y mujer, dice Crión. Sigue diciendo, he aquí algo de lo que quizá no sean conscientes. Pues los diferentes tamaños de las rocas, las aristas que reciben la energía y las aristas que están al otro lado de la recepción, tamaños de las rocas, esas rocas tienen las aristas hacia un lado o hacia el otro, contienen cantidades diferentes de energía. Cada grupo de aristas, en función del lado en el que esté, de una misma roca, contiene cantidades diferentes de energía. Su forma de sentirse dependerá del lado en el que se encuentren, lógicamente. Ahora bien, hay muchas cosas que intervienen en esta energía, pues se trata de un movimiento giratorio. Hablemos antes acerca del efecto que tienen sobre los seres humanos. Es lo que nos va a importar algo más. Aquellos de ustedes que vienen aquí para estar un corto periodo de tiempo en Sedona, se sentirán vigorizados. Entonces a mí no me extrañaría que Sedona fuese un centro turístico local, porque si vas allí y te sientes vigorizado, pues mira qué bien. Vamos a pasar un fin de semana a Sedona. Pues la energía siempre está aquí en movimiento. Esto no es típico de la energía para el resto del planeta. Esto ocurre en los vértices, como Sedona, como ese de Perú.
La energía de este vértice tiene un ojo, el ojo del vértice es el punto central, a partir del cual surgen las aspas del vértice. La energía de este vértice tiene un ojo similar al ojo de un huracán, es decir, se trata de una zona neutral, situada en el centro. Estás en el centro del ojo del huracán y ahí no hay viento. Los humanos que viven aquí son muy conscientes del hecho de que, del mismo modo que es vigorizador tomar una ducha, no es necesariamente apropiado permanecer toda la vida bajo la ducha. Así, tiene un efecto fuerte sobre los humanos. No es una zona precisamente buena para grandes acuerdos y hay risas de la audiencia. Y ahora vamos a ver a qué se refiere. Muchos de ustedes ya lo saben, aquí se pone un poco jocoso Crión. Pero en esta zona son muchos más los que viven solos que los que viven juntos. Por eso ha dicho que no es una zona precisamente buena para grandes acuerdos, acuerdos vitales de parejas y estas cosas. Quienes viven en la zona neutral del ojo no se ven afectados por este atributo, pero ese ojo se mueve muy ligeramente hacia el noroeste debido a los cambios que efectué en la rejilla magnética, dice Crión. Claro, el polo magnético se está moviendo. Eso no debería afectar a cómo se sienten, pues aquellos de ustedes que viven aquí ya se han aclimatado, están acostumbrados a ello. Tal así es la naturaleza humana, que se acostumbra a todo. Ya se dice, el hombre es un animal de costumbres. Acostumbra. La biología se suele acostumbrar también. Eso que suena así de la costumbre, pues podría tener un trasfondo algo más profundo si pensamos que la configuración genética depende de la conciencia interna y externa del personaje. Y si tiene unas características uniformes, se debe a acuerdos previos de percepción. Y dentro del rango del acuerdo previo de percepción, luego cada persona, según su mentalidad, va modificando esa genética. Sí, tú modificas tus genes, esto lo dice Crión, y otros reveladores. Y además, es de suponer, por lo que dice Crión aquí, que si tú estás en un sitio en el que hay un vértice, pues tú, consciente o inconscientemente, sabes que ahí hay un vértice, con lo cual te aclimatas genéticamente para neutralizar el efecto de estar constantemente en este vértice de movimiento de energías y de polarización. No obstante, decía jocosamente Crión que ahí las parejas no duraban mucho. Hablemos ahora sobre el efecto del plano interdimensional, cuando se juntan las energías de dos dimensiones en los vértices, vórtices, portales y vortales, sucede fenómenos interdimensionales. Va a hablar ahora de esto. Tal como les indicarán los dibujos de los antiguos, supongo que serían indios nativos, esta zona está llena de viajeros. Viajeros. Aunque quizá no sean de la clase de la nueva era que ustedes esperarían. ¿Cuál es la característica, una de las características de la parte superficial de la nueva era? Pues que se han mitificado esos viajeros extraterrestres tan buenos y tan salvadores de la Tierra, pensando que son, a pesar de ser físico-materiales, entidades muy elevadas espiritualmente. Y eso, por la recepción de información que tenemos ahora procedente de los primeros contactos, es un mito. Es un mito. Simplemente un mito.
porque sí, están más avanzados en consciencia, pero no tanto. Son muy equiparables a los humanos. Los humanos podremos estar mayormente en los 3 primeros niveles de consciencia, digo la humanidad, y ellos puede ser que estén en los 3 siguientes niveles de consciencia, pero no son maestros ascendidos extrafísicos de la 6D o de la 7D. No nos equivoquemos. Dice Crión que esa zona está llena de viajeros, aunque quizá no sean de la clase de la nueva era que ustedes esperarían, y se refiere precisamente a eso que acabamos de decir, que puede aparecer por allí cualquiera y que si aparece uno alto y rubio y nos creemos que es buenísimo y está muy elevado, pues igual no. La zona del ojo es una invitación a la visita. El centro de ese huracán energético es una invitación a la visita, facilita las visitas. Pues el campo magnético es débil en el ojo y en consecuencia promueve una mayor cantidad de viaje interdimensional. Les es más sencillo a los viajeros interdimensionales pasar por vértices, vórtices, portales y vortales. Cosa que ya sabemos porque ahora mismo es muy frecuente verlo en las redes sociales, toda esta cuestión de los portales y tal y cual. Con el visitante interdimensional capaz de entrar en el vértice a través del ojo. En ocasiones se ve a estas entidades como naves. Creen ustedes que son naves debido a su tamaño, cuando en realidad muchas de ellas no tienen más que el tamaño que tienen. Visibles para ustedes solo en el espectro al que son sensibles. Dice, veis un tamaño, pero en realidad es otro. A veces parecen ver a algunos de estos seres que desaparecen en la tierra, en el suelo, de una forma mágica. Por eso, algunos tienen una creencia errónea de que esas naves han aterrizado y se han enterrado en el suelo. Lo único que ven en realidad son las idas y venidas de una entidad interdimensional que visita la energía interna de la Tierra a través de una de las pocas zonas neutrales de vértice que existen. Es decir, que esto es como la puerta del metro, es decir, hay un trasiego ahí impresionante, pero claro, de vez en cuando los humanos pues acaban viendo algo, porque los humanos también pues tienen momentos en los que entran en unas determinadas características de trance sin darse cuenta y pueden llegar a ver a estas entidades interdimensionales. Por cierto, todo el fenómeno ovni actual parece que se encamina no a que los extraterrestres llegan viajando a la velocidad de la luz 40 años desde no sé dónde, sino que lo que hacen es viajes interdimensionales, diciéndolo desde un punto de vista científico, plegando el espacio para pasar de un sitio a otro, diciéndolo desde un punto de vista más avanzado, espiritual, pues sencillamente cambiando de frecuencia vibratoria de su energía, subiendo a un nivel de densidad muy ligero y luego volviendo a bajar. Y estos vértices parece que facilitan esta cuestión. Aquí hay mucha actividad, dice Crión, pero buena parte de ella no es comprendida por ustedes, puesto que se trata de visitantes apropiados que no comparten los atributos de tiempo de ustedes o sus lecciones. Están en otra dimensión, en otra estructura de tiempo y están en otras experiencias diferentes, entonces no nos cruzamos, no les vemos. En consecuencia, seguirán mostrándose, dice Crión, muy elusivos. No se van a dejar ver, porque, entre otras cosas, la diferencia dimensional lo impide. Cambia de tema Crión. Punto y aparte. También estarán interesados en saber lo siguiente.
Les hemos dicho que en la nueva era se encontrarán con nuevos vecinos. Esto ya nos lo ha dicho Crión en el libro segundo muy específicamente. En la nueva era se encontrarán con nuevos vecinos. Y esto es inminente. Esto ya es cuestión de poco tiempo, porque los contactos, no directos, pero ya han empezado. Ya han empezado, no puntualmente, digo, de forma bastante incrementada con respecto a la puntualidad previa. Algunos de ustedes tienen la sensación de que este será el lugar donde se producirá el encuentro, ese vértice en Sedona. Aunque sea decepcionante para muchos de ustedes, les decimos que en este momento no es este el mejor lugar para que se produzca ese encuentro. No es un vértice. Pues hay tantas idas y venidas que se han estado produciendo durante eones de tiempo los viajeros, que es muy posible que eso no sea cómodo, que la nueva actividad de la que hablamos se produzca en un lugar donde la energía es tan intensa como es en este. No es el sitio apropiado, porque hay mucho trasiego y ahí pues hay un nivel de actividad que a efectos de energía sutil pues es muy potente y entonces no es el mejor lugar para que se aparezca por ahí de repente cualquiera a tomar contacto ya definitivo con la humanidad. Por el momento, Crión pone la venda antes que la herida, porque esto era una pregunta inmediata a lo que acaba de decir. Por el momento, el mejor lugar para esa actividad nueva se encuentra en el país que ustedes llaman México o México. Eso puede cambiar y es muy posible que cambie en los próximos 8 años. Año 95 y 8, 2003, es muy posible que ya haya cambiado 2 o 3 veces. Actualmente puede ser en cualquier otro lugar. Y nada de todo esto es nuevo para aquellos que han vivido en esta zona. Los que llevan ahí generaciones, pues deben tener buena nota de ello. Ya. Pues son muy conscientes de las energías que giran alrededor de ustedes y que hace que los humanos que les visitan se sientan también tan vigorizados. Los que viven allí están muy familiarizados ya con todo esto. Deseamos hablarles ahora de cosas universales. Vuelve a cambiar de tema Crión, dejando un poco ya esta cuestión del vértice de Sedona, que era un antecedente. Ahora empieza a hablar de las cosas de esta canalización, que ya lo había anunciado. Quiere hablar de cosas universales. Y hemos esperado hacerlo así a encontrarnos en esta nueva energía en el ojo del vértice. Dice, este era el momento apropiado para hablaros de estas cosas. Y dice que el ojo del vértice, entre paréntesis, está en el aeropuerto de Mesa, en Sedona. La información que canalizo ahora a través de mi socio, de Lee Carroll, se refiere a la ciencia. Y ahora va a empezar a hablar de cosas relacionadas con la ciencia. Y hemos esperado hasta este momento por una serie de razones. Confiábamos, querido socio, que aceptara usted la invitación a estar aquí, y puesto que así lo ha hecho, le honramos por hallarse en el lugar dulce de estar en el lugar correcto y en el momento adecuado. Cuando alguien está en el lugar correcto y en el momento adecuado, dice Crión que eso es una estancia dulce. ¿Y cuál es el lugar correcto en el momento adecuado? Aquel en el que puedes desarrollar tu misión o tu función vital. La advertencia que le hacemos ahora es que transcriba, le sigue advirtiendo Crión a Lee, todas estas palabras para su publicación. Pues incluso cuando le hablamos en el ahora, que transcriba de la grabación magnética que se hacía de las audiencias, esta la transcribes, porque va a ser importante, ¿no? Se lo pide directamente Crión. Pues incluso cuando le hablamos en el ahora, otros están leyendo estas palabras. Quizá se diga,
¿Cómo puede ser que otros estén leyendo estas palabras si las está diciendo ahora mismo Lee Carroll? Están siendo canalizadas esta noche verbalmente y la traducción y transcripción ni siquiera están terminadas. En realidad ni siquiera nos ha ofrecido todavía la información. No has acabado la audiencia completamente. ¿Cómo va a estar alguien leyendo ya esto? Y les decimos que en el ahora no hay futuro ni pasado. Es un tiempo universal y la forma en que son las cosas sin pasado ni futuro, un eterno presente. El pasado y el futuro es algo que crean ustedes mismos. De esto ya hemos hablado. La percepción de la sucesividad lineal de acontecimientos que se produce como limitación de la operativa de la mente para una determinada experiencia es lo que genera como residuo la experiencia de tiempo y por lo tanto de espacio. Y eso lo generamos nosotros, que somos los que generamos estos escenarios para luego venir aquí a ocupar con vehículos de personaje, en este caso humanos, y tener nuestras experiencias con un propósito concreto. El pasado y el futuro es algo que crean ustedes mismos. Hay quienes están leyendo estas palabras ahora mismo, incluso mientras se están pronunciando. Quizá les resulte confuso, pero eso quedará más claro a medida que transcurra el tiempo. A medida que transcurra este tiempo de la nueva energía. Quienes lean esto ahora tendrán una mejor comprensión de la ironía del tiempo de la que tienen ustedes mientras escuchan. Y nosotros somos los que estamos leyendo esto ahora. Y tenemos una mejor comprensión de la ironía del tiempo porque tenemos un punto de vista un poco superior a cómo se tenía en ese entonces. Y tenemos otra información y sabemos otras cosas. Pero cada uno que encuentre la ironía donde la pueda encontrar. La mayor ironía de todos sus atributos de tiempo es cómo se perciben a sí mismos. El tiempo universal es muy diferente al de ustedes. Cuando decimos es la forma en que son las cosas, significa que representamos la normalidad del funcionamiento del universo. ¿Qué quiere decir Crión? Que lo normal es lo que ocurre en el resto del universo, no lo que ocurre aquí en la Tierra. Eso significa, queridos míos, que los atributos de tiempo de su Tierra no son lo normal y son diferentes a todo el resto. Ustedes, sin embargo, tienden a considerar como normal los atributos de tiempo de su Tierra y tratan de aplicar su ilusión de la normalidad a los demás, dentro de su investigación en busca de respuestas científicas. Y aquí Crión está haciendo cierta alusión a que nosotros consideramos el tiempo como algo objetivo y debido a la implicación del cálculo de nuestro tiempo objetivo con la cuestión de la velocidad de la luz, que tiene un límite máximo, según hemos apreciado desde nuestra comunidad científica, ahí hay un error, porque lo que hemos apreciado solo serviría para el entorno que podemos observar, no para el resto del universo. Pero el principal error es considerar que el tiempo es objetivo cuando en realidad el tiempo es subjetivo, porque nos lo dicen las revelaciones. Hay un tiempo diferente para cada nivel dimensional del universo. Pero es que además los contactos recientes que estamos teniendo nos indican
es que un día, considerando el mismo movimiento de rotación de un planeta parecido alrededor de su estrella, que es importante, es decir, en términos homogéneos o comparativos, un día de un planeta en el que hay otro tipo de frecuencia vibratoria de la energía y de nivel de conciencia mucho más avanzado, implica varios días en la Tierra. Y esta es la cuestión de por qué Crión está diciendo esto. Ustedes, sin embargo, tienden a considerar como normal los atributos de tiempo de su Tierra y tratan de aplicar su ilusión de normalidad a nosotros, dentro de su investigación en busca de respuestas científicas. Claro, y estamos hablando ahora mismo de ese ejemplo de otro planeta físico-material, más avanzado espiritualmente que el nuestro. Pero cuando nos cambiamos de dimensión, ya no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque ya no hay sucesividad lineal. Hay simultaneidad radial. Ya lo ha contado Crión. Es como si estuvieses en una esfera y a donde mires lo ves todo, tanto el pasado como el futuro. Futuros probables, pasado depende de la línea temporal en la que te fijes. Y tratamos, dice Crión, de aplicar su ilusión de normalidad a nosotros dentro de su investigación en busca de respuestas científicas. Tiempo objetivo, tiempo subjetivo. Eso sería como pájaros que se encuentran en una jaula y que trataran de comprender cómo se aplica su jaula al resto de lo que ven a su alrededor, convencidos de que todos los pájaros viven en jaulas, como una forma de vida normal para todos los pájaros que existen en todas partes. Así comprenderán, dice Crión con este ejemplo, los pájaros enjaulados que creen que todos están enjaulados, cómo se interpone esto en la forma de descubrir cómo funcionan realmente las cosas. Es decir, que mientras estemos atados, nuestra comunidad científica, a estos rígidos corsés, no vamos a poder avanzar en el camino de darnos cuenta de otras realidades más elevadas y de otros conceptos más elevados y de otras comprensiones más elevadas a todos los niveles. Pero bueno, también sabemos por qué estamos aquí sometidos a unos rígidos corsés. Ya hay mucha literatura, también en las revelaciones espirituales. Véase, por ejemplo, como caso paradigmático, Ramta, que nos cuentan el por qué en este escenario extremo que es la Tierra. El libro de Urantia ya lo contaba desde su época. Aquí han pasado cosas que han supuesto un control y una manipulación de tal intensidad que estamos estancados. A todos los niveles también. Lo que hay que hacer es darse cuenta y desestancarse. La última frase la vamos a repetir. Así comprenderán cómo se interpone esto en la forma de descubrir cómo funcionan realmente las cosas. Tenéis fuertes interposiciones ahí y o las vencéis o no vais a poder avanzar. Y dice a continuación, lo que se presenta a continuación será ofrecido muy básica y muy sencillamente para que todos puedan comprenderlo. Ustedes son luz pura, la luz es pura ciencia, en consecuencia lo comprenden todo a nivel celular. Y vamos a dejarlo solamente enunciado de lo que va a empezar a hablar Crión ya propiamente como tema de su audiencia, porque con esta introducción y con el antecedente del vértice de Sedona nos hemos pasado 50 minutos. Con lo cual lo vamos a dejar en este punto y ya aventuro yo que de esta canalización van a salir 4 o 5 partes, 4 o 5 sesiones, porque es muy larga y además bastante densa.
Seguiremos con esta cuestión de que nosotros somos luz pura y la luz es pura ciencia en nuestra siguiente sesión. Esta será en otro momento, otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.